Hola, hola, ¿cómo están? Muy buen día tengan todos ustedes. Reciban un cordial saludo donde quiera que se encuentren y nos acompañen. Bien, pues siguiendo con esta serie de videos del curso de dinámica, vamos ahora a analizar lo que sería el movimiento plano general, pero respecto a rotación de ejes, es tener un sistema de ejes en un plano fijo y otro sistema de ejes que está en el mismo análisis, ¿sí? Pero que está girando, que está rotando, ¿sí? En cierto modo, en cierto sentido, tenemos dos sistemas que se están moviendo de manera sincronizada, por así decirlo, mientras que uno está fijo, el otro está rotando, ¿de acuerdo? Pero que tienen de estrecha relación en base a los movimientos que se están teniendo dentro de cada uno de los elementos del sistema o del mecanismo que se esté analizando. Esto también está muy enfocado a la parte de los deslizadores. En los problemas que se resuelvan se van a indicar que es la cuestión esta de los deslizadores, que sin embargo también nosotros ya los hemos abordado en algunos ejemplos que se han realizado. Son esas bujes, esos deslizadores que se tienen un movimiento de traslación sobre de las varillas, ¿sí? Es una varilla y dentro de la varilla pues el deslizador, valga la redundancia, ¿sí? Se desliza, se traslada. Entonces ahora vamos a analizar justamente ese movimiento de traslación, pero que al mismo tiempo esa varilla donde se desliza también está rotando. Entonces es justamente esa la cuestión, en los que tendríamos dos sistemas de referencia, uno fijo y otro que se traslada y que rota al mismo tiempo. De ahí que pues lo colocamos el título de este nuevo tema, de esta nueva sesión, como rotación de ejes, y pues la parte en la cual se enfoca un poco más este análisis es en los deslizadores. En los temas anteriores se analizó el movimiento o la razón de cambio de un vector, ¿sí? Es la misma respecto a un sistema de referencia fija a un sistema que se encuentra en traslación. Esta es la figura número 3, que está casi en el segundo video, en la segunda sesión, donde se abordó lo que era el tema de rotación sobre de un eje fijo. Ahí hicimos este diagrama, revísenlo nada más de favor para que lo tengan presente. Teníamos el sistema de rotación, el sistema fijo de referencia, y tendríamos pues también el otro sistema que pues es el que se está rotando y es el que está moviéndose, mientras que este se mantiene fijo. Por eso se dice mucho la referencia y lo que sería el otro sistema, que también hace referencia a las velocidades y aceleraciones absolutas, ¿de acuerdo? Pero es en ese caso, en esa figura, ese sistema que se encuentra en movimiento nada más hace referencia a la traslación. Recuérdese lo que también se ha estado mencionando, que todo nosotros lo debemos de imaginar como si el objeto se estuviera moviendo, ¿de acuerdo? Eso es fundamental. Por eso entonces ahí nos remontamos a la figura número 3. Ahora realizaremos el mismo análisis, pero respecto a un sistema que se encuentra en rotación. Espero que la exposición teórica sea lo más clara posible. La realidad es que sí es un tema un poquito complejo y que atiende mucho a esto que acabo de mencionar, mucho que se tiene uno que imaginar justamente este tipo de sistemas. Sin embargo, en las explicaciones de los problemas que se resuelven, que se vayan a analizar a detalle, yo creo que se podrá tener ya
de una forma más clara este tema. Vamos a considerar al sistema de referencia fijo, como está aquí en esta figura número 16, y lo vamos a bautizar. Le vamos a poner el nombre en el origen X, Y y Z mayúscula. Siempre entonces, ya a partir de este análisis de estos problemas que vamos a resolver, el sistema de referencia fijo siempre lo vamos a identificar con letras mayúsculas, y al sistema de referencia móvil o en rotación como el sistema de referencias que está teniendo aquí, ¿sí? Aquí lo tengo, este sistema de referencia en rotación, y lo voy a identificar porque siempre va a estar dado en minúsculas. Chequen, observen que ambos sistemas, tanto el fijo como el que se encuentra en rotación, están coincidiendo en el origen, ¿de acuerdo? Es una simple cuestión didáctica, porque la realidad que el sistema de rotación puede estar en cualquier punto del espacio dentro del sistema X, Y, Z mayúsculas. Sin embargo, también hay que identificar, como se ha venido explicando, que nosotros solamente el análisis que vamos a realizar es en el plano, ¿de acuerdo? Entonces, pues un poquito de alivio para nosotros, ya que no nos vamos a meter tanto en las cuestiones de el eje Z, pero pues la realidad que a fin de cuentas la velocidad y la aceleración, como lo hemos venido diciendo, pues es el vector que sale del papel, sale de la pantalla, y que siempre lo denotamos como el vector unitario K. Entonces pues sí lo llegamos a tocar, pero no lo abordamos como si estuviéramos trabajando a un objeto que se mueve también en el eje Z, o como mencionó hace un instante, en el espacio. Entonces ambos sistemas, el sistema fijo y el sistema móvil o el sistema en rotación, están coincidiendo en el origen, ¿de acuerdo? Y aquí pues ya vamos a identificar también un eje, ¿sí? El eje OA, que permanece fijo y en el cual pues el sistema en movimiento, ¿sí? está rotando, ¿sí? sobre el eje OA. Ahora vamos también, debido a este movimiento del sistema en rotación, el sistema móvil, que lo identificamos en letras minúsculas, al momento que comienza a rotar se va a generar un vector, ¿sí? sobre el eje fijo, ¿sí? que lo vamos a identificar como omega mayúscula. Esta va a hacer referencia a la velocidad angular, pero del sistema en rotación, ¿de acuerdo? Porque igualmente, como se va a ver en unos minutos más, pues una cosa es que el observador, se dice de esta manera, una persona se encuentre en el sistema en movimiento, y que yo esté montado, que esté arriba de este sistema, yo voy a poder observar una velocidad que va a estar definida mediante este vector, y otra cosa distinta es que otro observador, ¿sí? otro observador esté en el plano de referencia fijo. Para él este vector va a tener otro valor, y es muy natural, mientras que yo estoy o otro observador está de manera, como su nombre lo dice, fijo, y otro se encuentra en movimiento, pues las velocidades van a ser distintas, por eso se dice que son relativas, ¿de acuerdo? Entonces este es el vector que se genera y que lo identificamos como el vector velocidad angular, pero respecto del sistema de referencia móvil. Ahora vamos a considerar también una función vectorial U mayúscula T, representada también por el vector fijo Q, que también sale del origen. Cuando el tiempo T varía, cambian tanto la dirección como la magnitud de este vector, ¿de acuerdo? Al momento de que se comienza a generar entonces
esa combinación de movimientos respecto del plano fijo y del plano móvil. También voy a tener entonces esta función vectorial que pues va a depender más que nada esta en base al tiempo. En cuanto el tiempo t varía, cambian tanto la dirección entonces como la magnitud de q, puesto que la variación de q es vista diferencialmente. Aquí también notes este enunciado, es vista diferencialmente por un observador que utiliza el plano fijo como un sistema de referencia, por otro observador que recurre ahora a un plano de referencia móvil. ¿Sí? Se debe de esperar que la tasa de cambio de este vector pues obviamente va a depender del sistema de referencia que se ha elegido, ¿de acuerdo? Y en el siguiente análisis, que pues nos vamos a enfocar directamente a las fórmulas porque la realidad tiene todo un fundamento matemático y obviamente teórico de estos temas, pero que es complejo. Se van a ver nada más las ecuaciones, se desarrollan las ecuaciones que relacionan la velocidad y la aceleración de dos puntos dentro de un objeto, de un cuerpo rígido, uno de los cuales es el origen del marco móvil de referencia, sujeto tanto a una traslación como a una rotación en el plano, ¿de acuerdo? Bien, en esta segunda lámina pues ya tendríamos entonces nuestra primera ecuación. Y ahora, atendiendo a esta figura número 17, en el cual pues nada más tenemos lo que es el plano de referencia fijo, tengo el origen. Este pequeño sombreado hace referencia a lo que es el cuerpo rígido y tendríamos entonces los puntos, el punto B y el punto A, ¿de acuerdo? Aquí nada más una disculpa, no están, pero bien el punto que está en la parte superior, ¿sí? Disculpa, ahorita lo corregimos, es el punto B, y el punto que está en esta parte, como está indicando, la parte inferior, es el punto A. En este caso, por ejemplo, yo voy a tomar las medidas y lo voy a poder ubicar dentro del plano de referencia móvil. Aquí está, lo podemos distinguir perfectamente bien, ¿sí? Está rotando el objeto, ¿sí? Respecto del punto A, y voy a poder denotar sus coordenadas del punto B, XB y YB, pero está contenido y se está también haciendo referencia al plano de referencia fijo. Por eso es que, como dice el enunciado, teniendo los puntos A y B, su ubicación se va a especificar mediante los vectores de posición R de A y R de B, que estos se miden respecto del sistema de coordenadas fijo, ¿de acuerdo? El punto base en A representa el origen de las coordenadas. Aquí tengan en cuenta, es como si tuviera en cierto sentido dos orígenes, uno que es el sistema fijo y otro en el sistema móvil. Por eso lo dice el enunciado, el punto base A representa el origen del sistema de coordenadas o X, Y, Z minúsculas, que se supone que se traslada y gira al mismo tiempo, ¿sí? Como mencionamos un instante, se está trasladando y está girando respecto, o se está viendo respecto del sistema de referencia fijo o XZ mayúscula. La posición de B con respecto de A se determina mediante el vector de posición, como se ha venido trabajando comúnmente, ¿de acuerdo? R de B respecto de A. En este caso, para que yo pueda encontrar pues las coordenadas de dicho vector en el plano de referencia móvil, pues tendría estos vectores unitarios respecto de las medidas, como tal cual se ve en el diagrama. XB, vector unitario Y de B, vector unitario J, que me daría por consiguiente el vector de posición R de B respecto de A. Y pues bueno, pues como se vio igualmente en las primeras sesiones, pues nuestro vector de posición de lo que sería nuestros puntos A y B aquí queda representado. Nuevamente aquí otra disculpa que se me fue.
Esos fueron dos errores, dos fe de ratas. Este es RDA, ¿sí? RDB y este sería RDA. Vamos ahí distinguir RDA más RDB respecto de A. Esta sería entonces nuestra ecuación vectorial que definiría la posición de ambos puntos respecto de los dos planos de referencia, uno móvil y el otro fijo. Para encontrar la velocidad, como se ha venido mencionando, pues la ecuación de la velocidad del punto B se obtiene o se determina derivando la ecuación anterior, y como resultado pues ahora tendríamos lo que comentamos hace un instante, el vector velocidad angular omega, pero omega respecto del sistema de referencia móvil. Aquí lo tenemos, este vector, ¿sí? Ahorita vamos a hablar de él. Está aquí abajo, también es omega, que tiene un puntito y que representa la primera derivada de ella, y esta estaría denotada entonces la aceleración, ¿sí? Sería el mismo símbolo pero con el punto arriba, y denotaría la aceleración angular, ¿sí? Del sistema de referencia respecto del sistema de referencia móvil, ¿de acuerdo? Ambos respecto al sistema de referencia móvil. Entonces tendría que la velocidad de B va a ser igual a la velocidad de A más la velocidad angular por el producto cruz de RdB respecto de A, vector de posición, nuevamente respecto del plano de referencia móvil, más lo que sería la velocidad del punto B respecto de A, medida también respecto del plano de referencia móvil, ambas, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues aquí abajo tenemos la definición de cada uno de estos términos, y en donde tendríamos entonces velocidad del punto B es medida desde la referencia. Aquí ya comienza a observar, a distinguir este valor, esta medida va a estar referenciada respecto del plano de referencia fijo, ¿de acuerdo? La velocidad de A es la velocidad del origen y de la referencia móvil, veo perfectamente bien, móvil, nuevamente medida desde el plano o desde el marco de referencia o plano fijo X, Y y Z. Tendríamos el siguiente elemento de nuestra ecuación, la velocidad de B respecto de A, y como bien lo dices, la velocidad relativa de B respecto de A, pero medida por un observador fijo al marco de referencia X, Y, Z en rotación, al marco de referencia en movimiento, ¿de acuerdo? Como se comentó hace un instante, es una persona, valga la expresión, que se sube a este marco y comienza a medir dicha velocidad. Como se comentó hace un instante, omega es la velocidad angular de referencia del plano o del marco fijo, medida en base al marco de referencia fijo, ¿de acuerdo? Y por último, pues el vector de posición de B respecto de A es la posición relativa de B respecto de A. Esto pues los dos primeros y este último pues no han cambiado, es realmente lo que hemos venido viendo desde que se analizó el movimiento de rotación respecto de un eje fijo. En esta otra figura que está en la parte inferior, aquí es lo que estamos viendo nosotros, cómo está rotando. Recuerde que este plano, este marco de referencia móvil, está trasladando y está rotando. Esta figura, este diagrama está haciendo esta referencia. Mientras yo estoy en una posición que está teniendo aquí este marco, ¿sí? Y X, aquí se puede ver perfectamente bien, pues en un instante determinado, en este caso está girando en sentido antihorario, recordando que esto es basado en el sistema físico, que es positivo, antihorario, pues yo vería ese desplazamiento. Aquí yo lo veo justamente esa diferencial del desplazamiento de la posición angular, tanto en el eje Y como en el eje X, ¿de acuerdo? Entonces aquí está
justamente esta parte, y donde se dijo hace un instante en el enunciado o en la teoría de la lámina anterior, pues se ve de manera diferencial, ¿sí? Cómo está cambiando respecto del tiempo, y llega pues como se aquí un J' y a un I' vectores de posición, ¿de acuerdo? Entonces esto es lo que hace referencia a la velocidad angular respecto del plano de referencia móvil. Y obviamente, como se ha venido también mencionando, pues para poder encontrar la aceleración del punto B, pues tendríamos el siguiente análisis. La aceleración del punto B observada desde el sistema de coordenadas fijo, X y Z, se puede expresar en función de su movimiento medido con respecto al sistema de coordenadas en rotación. Vean que aquí nuevamente la ecuación que se obtiene bajo todo ese proceso matemático es otra vez pues todo un chorizote, ¿de acuerdo? Es toda una expresión, una fórmula que tiene cantidad de términos, pero esto no es nada más que lo que se ha venido diciendo, que la aceleración de un punto, en este caso del punto B, pues va a tener también una componente normal y una componente tangencial, y obviamente derivado de esas operaciones matemáticas es que surgen estos términos, ¿de acuerdo? Aquí pues tenemos omega con este apóstrofe, que pues bueno, no lo pude yo colocar con el puntito arriba, entonces es para que nada más lo identifiquen. Esta omega apóstrofe es la que se indicó en la lámina anterior, que es esta, la del puntito arriba, y hace referencia a la aceleración. Pues aquí lo tenemos. Aquí pues ya no tengo lo que sería de alfa, ¿sí? Aquí no tengo alfa, que recuerden, nada más traten de asemejar la ecuación de las sesiones anteriores. Aquí lo que tendríamos sería pues alfa, pero como ahora estamos haciendo referencia respecto del plano móvil, pues tenemos omega prima, que hace referencia nuevamente a la aceleración angular, ¿de acuerdo? Y pues también aquí tendríamos esta pequeña guía para que podamos entender perfectamente bien a qué hace referencia a cada uno de los términos de esta ecuación. Es similar a la ecuación que vimos hace un instante respecto de la velocidad angular. Nuevamente, la aceleración del punto B es medida desde la referencia del plano fijo. Así también la velocidad del origen del punto A, la referencia móvil, nuevamente se mide desde el plano de referencia fijo. Estos dos términos, la aceleración de B respecto de A, así como la velocidad de B respecto de A, ¿sí? Ambas en el plano en el sistema de referencia móvil, hacen justamente esta cuestión, ambas relativas de B respecto de A, medidas por un observador fijo a la referencia X y Z en rotación. Otra vez, una persona que se monte, que se suba a ese plano, a ese plano de rotación, y esté registrando justamente dichas medidas. Y como se comentó, omega apóstrofe y omega solita son aceleración y velocidad angulares del marco de referencia móvil, que se miden desde el marco de referencia fijo, ¿de acuerdo? Y pues por último tenemos otra vez el vector de posición de B respecto de A, que es lo mismo que hemos trabajado. Este análisis de la aceleración basado a dos marcos de referencia se tiene un término, o se obtiene mediante todo el análisis que se comentó, que realizan de manera matemática. Se obtiene un término que se agrega, se adiciona a esta ecuación, ya que este es debido justamente a esa
a esa inercia que se tiene de los cuerpos cuando se encuentran en rotación. Hace un instante mencioné varias veces cuando un observador se monta, se sube a ese marco de referencia móvil. Esa expresión tal cual pues nosotros la hemos hecho en alguna ocasión de nuestra vida. Nosotros, yo creo que en su mayoría nos hemos subido a los famosos juegos mecánicos. El hecho justamente de esos juegos mecánicos en los cuales nosotros sentimos esa sensación, esa es como que la realidad de esos entretenimiento, ¿no? De los juegos mecánicos, sentir esa sensación de las velocidades tanto lineales como de rotación. Es como que la razón de ser de esos juegos, ¿no? Al igual como el de la rueda de la fortuna, ¿sí? O los diferentes juegos que podemos encontrar en las ferias pues bueno, ya la feria de Chapultepec o la gran feria de la Ciudad de México, ya no me acuerdo cómo le llamaban, ya creo que ya la clausuraron, pero bueno, para aquellos que pues tengan mayor recursos, pues los que hayan ido ahí a Six Flags, pues es lo que han podido ustedes experimentar, ¿no? Y es justamente lo que atiende a estos temas. Y este término justamente es como que la clave de esa sensación que uno tiene en esos juegos, como si el estómago se comprimiera, ¿no? Y sintiera esas fuerzas G, como algunos lo nombran también, pues tiene que ver a este término que se encuentra en este párrafo. Y de la ecuación anterior, el término 2 veces omega producto cruz de la velocidad de respecto de a, x, y, z, que es este término se conoce como la aceleración de Coriolis. Esto es en honor a un científico francés que él justamente determinó ese efecto, y ahorita lo vamos a ver con un par de videos que acorté, que resumí para que tengan una idea ustedes acerca de lo que pues a lo mejor pudimos distinguir en esto que comenté hace un instante de los juegos mecánicos, que también se ve mucho en la parte de los vehículos cuando toman una curva a gran velocidad, que bueno, obviamente eso solo se puede experimentar relativamente en carretera, en autopista, porque ahí sí podemos como que incrementar más la velocidad, entre comillas, tengo un poquito más de confianza para hacerlo y pues tener esa sensación. De ahí también viene mucho la parte del famoso peralte, ¿no? Si alguien ha escuchado o ha leído acerca de las curvas, ¿sí? Tienen un peralte, tienen una altura para compensar justamente ese efecto. Igualmente en las pistas de autos de Fórmula 1, todas las curvas tienen un peralte, pero es un peralte un poco menor, porque nuevamente ahí los diseños o la forma en la cual está diseñada un vehículo de Fórmula 1 atiende a todas estas cuestiones, ya que pues las velocidades que esos vehículos llegan a alcanzar pues sobrepasan mucho de las condiciones en las cuales se fabrican los autos comunes, y obviamente, lógicamente, esos autos son sumamente costosos por toda esa ingeniería que se desarrolla en ellos, y que también es un tema en el cual pues la aceleración de Coriolis es fundamental. Por último, una experiencia que también se tiene, pues yo no creo que para todos, como lo que acabo de mencionar, para algunos o personas contadas, es por ejemplo la labor, la función, valga la expresión, de trabajo que tiene un francotirador, ¿no? Un francotirador es una persona que va cubriendo a un pelotón, a su grupo, y cuando van ahí en algunas estrategias de ir a encontrar al enemigo, etcétera, cuestiones de estrategias bélicas, pues el francotirador se queda muchos metros atrás de ellos, porque pues a esa distancia él tiene un mayor campo de visión
y en un momento determinado pues él puede ver, puede observar si algún enemigo se les acerca. Su función es justamente proteger al pelotón, y basado a la distancia que él se encuentra, pues de ahí que sale mucho el concepto de francotiradores, ¿no? Que pues algunos de ellos llegan a ser blanco a distancias sumamente considerables, 2 kilómetros y medio, pues imagínense esa distancia. Y lo que explican muchos de estas personas que pues la verdad que son contadas, pero las que han tenido esa experiencia, que aparte de determinar, no tanto calcular, en cierto sentido sí calcula, ¿no? Pero es más la parte de la habilidad del manejo del arma y los ajustes que tienen de la misma. Deben de considerar lo que es la altitud, lo que es la humedad, lo que es la velocidad del viento, lo que es la temperatura y, como bien lo dice, la aceleración de Coriolis, que en ese caso de los francotiradores es el efecto que tiene justamente la bala debido a la rotación que tiene nuestro planeta. A esas distancias, a esas magnitudes, ya ese efecto de rotación que tiene el planeta llega a afectar a un tiro a esa longitud. Entonces ellos también hacen referencia o consideran la aceleración de Coriolis debido a la rotación de la Tierra. Es como también muchos que ahí a lo mejor yo creo que ya seríamos más o son más los que han practicado el fútbol, ¿no? Cuando decimos que se le pega con chanfle, vemos como la trayectoria del balón, de la pelota, comienza a curviarse, ¿no? Se dice, hace una comba, hace ese efecto de tal suerte de, pues, por ejemplo, en un tiro libre, pues darle ese efecto para que el balón rodee a la barrera y pueda incrustarse en alguna de las esquinas de la portería. Entonces ese efecto es algo parecido. Ahí el efecto se hace con el golpe del pie al balón, pero en los otros casos anteriores es un efecto natural que se tiene debido al movimiento de rotación. ¿De acuerdo? Entonces con estos videos que vamos a ver en estos instantes más, va a quedar mejor explicado, yo creo, de manera visual. Ya lo voy a poder ver realmente ese efecto y cómo cuando estoy en un plano fijo y estoy en un plano en movimiento, ¿sí? Las consideraciones en base de el objeto que está dentro de esos dos planos pues tienen esa relevancia, y obviamente mucho más en la cuestión de los mecánicos. Entonces vamos a ver ambos videos, son cortos pero totalmente explicativos, como lo acabo de mencionar, en la cuestión visual. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver los dos videos. El término Coriolis describe la fuerza física que actúa sobre un cuerpo que es sometido a aceleración dentro de un sistema en rotación. Por ejemplo, una esfera que se encuentra sobre un disco en rotación. Su movimiento es rectilíneo. Pero si el observador gira a la par con el disco, la esfera aparentemente se desvía. El mismo efecto se produce en una manguera de agua que, al igual que una comba, gira alrededor de su propio eje. Tan pronto como fluye agua a través de la manguera, ésta se tuerce. Esto también ocurre en un movimiento vibratorio. La torsión es mayor o menor dependiendo de cuánta agua pasa a través de la manguera. De esta manera es posible determinar la masa de líquidos o gases. En este video, que es un poquito más ilustrativo, pues, tal vez nuestra vida cotidiana, y es como se explicó hace un instante, ¿no? Ahorita estas personas están montadas sobre una plataforma que gira, pero en estos momentos se encuentra estática, se encuentra sin movimiento. Es como, por así decirlo, el marco de referencia. Y vamos a ver qué sucede cuando se comience a administrar movimientos de rotación y se pretenda pasar el balón
¿sí? A su compañero, en este caso la persona tiene enfrente. Vamos a ver si realmente lo puede hacer. Acabamos de ver, pudo aventar el balón y se lo dirigió exactamente a su compañero que estaba enfrente. Vamos a ver o vean realmente qué es lo que sucede cuando se encuentra ahora en rotación. One saying comes to you, Spencer, and you think it goes straight ahead, but you think you'll be the one catching it. Yeah. Now remember, the ball will be thrown straight across the spinning merry-go-round, but where will it end up? Will it be caught by the thrower? Will it be caught by the person opposite? Will it be caught by the person to the thrower's left? Or by the person to the thrower's right? Right, in your own time, throw the ball. I got this. So the answer was D. It was caught by the person on the thrower's right. Our camera angles seem to show the ball bend in the air. El término Coriolis describe la fuerza física que actúa sobre un cuerpo. De la aceleración de Coriolis en ese último video es un poquito más demostrativo. El primero también pues sí tiene un poquito más. El primero de ellos es de una empresa que se dedica a hacer material de instrumentación, ¿sí? Ellos hacen este tipo de análisis y pues bueno, desarrollan equipo que nos ayuda mucho en la parte de lo que es la instrumentación y control industrial. Es como que más técnico el primer video, el segundo pues es un poquito más demostrativo, como comentaba, en cuestiones cotidianas que pues para muchos de nosotros son graciosas, son entretenidas, son curiosas, pero que la realidad tienen mucho que ver en la forma en la cual trabajan pues ya muchos sistemas que se encuentran en la industria y pues que obviamente también tiene mucho que ver en la parte pues de lo que es los transportes marítimos, lo que es la industria aeroespacial. ¿De acuerdo? Pues bien, entonces hasta aquí con la explicación de estos videos, con lo que es la explicación del marco teórico de este nuevo tema de rotación de ejes que se aplica mucho a los deslizadores. Y pues simple y sencillamente en la siguiente sesión comenzaremos a resolver problemas para que todavía quede un poquito más claro todo este marco teórico que tal vez, pero que no lo sea o lo sea muy poco, sea confuso para alguno de nosotros o nos cueste algo de trabajo de entender. Reitero, aquí tenemos que pues todavía imaginarnos más justamente la forma en la cual se están moviendo, se están desplazando los elementos que están conformando un sistema o un mecanismo. ¿De acuerdo? Pues bien, les agradezco mucho su atención, cuídense mucho y nos vemos en la siguiente. Gracias y hasta luego.